Diría, queridos estudiantes, siéntense, estudiantes, ¿qué quieren hoy de mí? Un profesor que nos entregue alguna perlita de ese conocimiento suyo a través de la literofilosofía, profesor, donde no nos da miedo equivocarnos porque una equivocación produce una cátedra y una verdad, 3 cátedras. ¿A qué quieren que les diga? Bueno, profesor, porque usted mencionó que el Chacal no es el terrorista venezolano Carlos Iri Ramírez, de quien hicieron el retrato de Carlos el terrorista, ¿se acuerdan? Sí, que lo utilizó Charles de Gaulle, por eso sí lo utilizó en Argelia. Y después lo condenaron, por eso sí está condenado en Francia. Dicen que murió, dicen que se casó con una abogada, pero ya debe estar muerto. Bueno, profesor, y eso no tiene en cuenta porque si usted dice que él no es el terrorista, entonces ¿quién es? No, es aquí en Barranquilla el fundador del mototaxismo, que su primera carrera la hizo en la esquina de mi kiosquito de don Víctor M. Reyes, como aparece en el libro Historia Olvidada del Barrio Valle, ahí donde cantaron los corraleros del Majagual, donde cantó el de la miseria humana, donde cantó Alfredo Gutiérrez, donde estuvo Martín Leyes, donde estuvieron políticos famosos, y don Víctor y su mano derecha, que era Mario González. Son los líderes que reconoce el barrio, lo demás es pura pacotilla. Bueno, profesor, pero ¿y qué tiene eso que ver con? Bueno, porque es que todo el mundo sería capaz de matar por conocer el secreto del poder de Alejandro Magno. Y desde la época allá en esa Italia, allá en Venecia, donde se conocen las traiciones, la traición veneciana, de la cual quiero mandar un gran saludo a un amigo de infancia, prácticamente hoy en día está a punto de pensionarse y vive antes de Marcelino, Julio Martínez, un gran amigo que me dice: Robinson, ve por allá, que me gusta, yo sé que tú te gustan los libros, y yo me encontré unos libros por ahí, están en la basura, y yo dije, Robin es el único que les puede dar vida y decir algo y enseñar a sus alumnos. Sí, claro. Y así que Historia Olvidada del Barrio Valle surge de ahí, de Martínez, surge este libro, de Julio Martínez, surge este libro y llega a mano de Robinson Ferreira, como estuvieron en una época otros dioses. Y así también llegaron de Antonio Damasio, El error de René Descartes, La razón de las emociones. Por eso es que es muy distinto el hombre que lee, y todo eso como una licuadora, usted mete todas esas cuestiones que lee en su cerebro y ya puede ser un lotirófilo, nadie lo va a tragar entero. Hombre, profesor, entonces ese Chacal, ¿qué es lo que es, profesor? Bueno, el Chacal es barranquillero, no es el venezolano, el terrorista Carlos Iri Ramírez. El Chacal barranquillero fundó el mototaxismo aquí en Barranquilla. Algunos dicen que en Colombia y en América Latina y América del Sur, donde se extendió rápidamente. Fue el primero que hizo aquí en Barranquilla y surgió en el Barrio Valle, como está en el libro Historia Olvidada del Barrio Valle, la primera carrera en mototaxi. Se unió moto y la palabra taxi. Y en una vieja alambreta, no esa que eléctrica que vienen ahora de la China, que son muy bonitas, una vieja alambreta, toda estartalada, estaba el hombre sin plata para el desayuno de sus pelados, cuadro, y la mujer preñada y en la alambreta una pelada estaba caída para irse para la universidad y tenía que llegar rápido y ahí, y entonces él la vio y le dijo: oye, Yasmín, ¿quieres que te haga una carrera como si fueras en un taxi? Eso está en un momentico aquí en la universidad. Y ella dijo: no, vamos porque voy caída, y le pagó la primera carrera en mototaxi al Chacal. Y ahí nació la leyenda del Chacal, fundador del mototaxismo en Barranquilla, en Colombia, en Sudamérica y quizás en América Latina. Porque allá en Oriente ya la hacían carreras, pero eran hombres carros que se echaban un chino en la cabeza y lo llevaban y lo transportaban corriendo a llevarlo a otra parte y así por el estilo. Pero aquí en Barranquilla fue el Chacal, que no es ese que fue utilizado por Charles de Gaulle, presidente de Francia, para que fuera a pelear en el África, en Nigeria. Así, profesor, eso está en esos libros. Bueno, yo le quiero hablar que todo el mundo estaría dispuesto a matar por conocer el secreto del poder de Alejandro Magno. Ese Alejandro Magno que muere allá por Babilonia. Ese Alejandro Magno, que es hijo de un rey macedonio llamado Felipo,
ese Alejandro Magno, que en última instancia, en ese libro que me llega de Julio Martínez, dice que las penalidades y los riesgos son el precio de la gloria, pero es bueno vivir con valentía y morir dejando una fama imperecedera. Lo escribió Alejandro Magno estas palabras. Y un dramaturgo desconocido, un poeta desconocido trágico, dijo que el derecho divino de la demencia radica en no ser capaz de ver el mal que acecha justo delante. Y así, de esta manera, la cronología nos trae muchas cosas de este Alejandro Magno. Por ejemplo, que nace Alejandro de Macedonia, 20 de julio del 356 antes de Jesucristo. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Pero que en el año 336 antes de Jesucristo, Felipe II es asesinado. O sea, el padre de Alejandro Magno es asesinado, se llamó Felipe II, y entonces este Alejandro se convierte en rey. Y en el 334 a.C., este Alejandro entra en Asia Menor y comienza sus conquistas. Este Alejandro Magno conoció el libro de Daniel, y los judíos sintieron cierta reverencia por él, porque fue el único de todos esos imperios que los trató bien, y entonces ellos le mostraron el libro de Daniel y ellos dijeron que él sería capaz y él solamente podría acabar con los medos persas, con aquellos gobiernos de Darío, de Ciro, ¿se acuerdan? Sí, profesor. Y en septiembre del 326 a.C., la campaña de Asia finaliza en la lucha y finaliza en la India con la sublevación del ejército de Alejandro. En octubre del 324 antes de Jesucristo, el 10 de junio del 323 antes de Jesucristo, muere Alejandro y muere en Babilonia. Sus generales dividen el imperio. Ptolomeo reclama Egipto. En el 321 antes de Jesucristo, el cortejo fúnebre de Alejandro parte hacia Macedonia. Ptolomeo ataca a la comitiva y el cuerpo es llevado a Egipto. El cuerpo de ese hombre del cual todo el mundo estaría dispuesto a matar al que sea por conocer los secretos de Alejandro. Allá cuando estamos allá en la época de Ptolomeo IV, se erige el famoso Soma, porque en el 283 antes de Jesucristo murió Ptolomeo, porque en el 305 a.C. Ptolomeo, ese que muere en el 283, es coronado faraón, pero en el 215 Ptolomeo IV erigió el Soma para albergar los restos de Alejandro. Y allá llega un momento en que en el año 100 después de Jesucristo aparece un hombre llamado Marcos, San Marco, que creo que hace un evangelio, sufre martirio en Alejandría y esconden su cuerpo. En el 391 después de Cristo, el Soma es destruido y los restos de Alejandro Magno desaparecen, y por eso todo el mundo anda buscando y son capaces de matar por conocer los secretos de Alejandro. Y ahí es donde viene la traición de Venecia, según el gran escritor Schemeberry. ¿Por qué nos dice que en el año 323 a.C., tras conquistar Persia, Alejandro Magno sucumbió a una extraña fiebre en su tumba, que todavía hoy sigue en paradero desconocido? Se encuentra oculto un secreto que ha fascinado de entonces tanto a arqueólogos como a acorazados y cazadores de fortuna y grandes militares. Es la búsqueda de este codiciado tesoro que va a empezar. Y un agente llamado Captain Malone del gobierno americano se ve inmerso en un complejo juego de ajedrez geopolítico, como eso que estamos viendo hoy, profesor, que la bacteria, que las cuestiones, que los microbios lanzados por la potencia, profesor. Sí, entonces la ceniza de la antigua Unión Soviética, de ahí, de esa ceniza de la Unión Soviética, nace una nueva nación,
que es dirigida por Irina Esvastina, una déspota pero brillante mujer y con una ambición sin límite. Esta Esvastina dispone de un impresionante arsenal de armas biológicas con potencia suficiente para dominar el planeta Tierra. Solo hay una cosa que impide que ponga en marcha su plan. Enterrado con los restos momificados de Alejandro Magno, con él se va el secreto de un suero que puede destruir el virus que ella quiere propagar. Entonces, por este secreto y este suero, muchos se enfrentan a muerte entre las potencias mundiales para encontrarlo, porque a la mayor amenaza biológica de la historia, esta aventurera mujer llamada Malone Beach, era una joven, ayudará en su misión, donde se disponen de 7 días para cambiar el curso de los acontecimientos. La cuenta atrás ha comenzado. El destino de millones de seres humanos de toda la Tierra depende únicamente de quien encuentre primero la tumba de Alejandro Magno, y por encontrar la tumba de Alejandro Magno, los hombres de la Tierra, todas las potencias están dispuestas a matar. Y así, de esa manera, podemos analizar grandes errores del plano cartesiano de René Descartes en cuanto a las cuestiones emotivas y emocionales. Y de esa manera podemos siempre estar nosotros analizando la vida de los otros. Según dice Baldomino Barrios, de aquellos cuentos iniciales de la vida de los otros, vemos cómo las endebles fronteras que existen dentro de la ficción y la realidad son realmente narrados por protagonistas que traspasan toda libertad en las obras literarias. Así, profesor, entonces, esa obra literaria, que es un fragmento escrito por usted en periódico y que aparece ahora en el libro olvidado del Barrio Valle, el Chacal no es Carlos Ramírez Ily, el terrorista venezolano que fue utilizado por Francia con el gobierno de Charles de Gaulle para pelear en Nigeria, en África. No son lo mismo, no son lo mismo. Hombre, profesor, nos vemos en la próxima clase.